Soy María Dalton. Voy a cumplir 27 años este año y llevo felizmente casada 5 años. Mi hijo Martín acaba de celebrar su cuarto cumpleaños. Al principio trabajaba a tiempo completo después de casarme, pero ahora combino trabajo a medio tiempo en la misma empresa. Mi esposo, Kevin, tiene 30 años, 3 más que yo. Nuestra relación, desde el noviazgo hasta el matrimonio, comenzó por los avances apasionados de Kevin, pero después de casarnos, noté un cambio en su actitud hacia un comportamiento más dominante. Kevin tiene una hermana de 20 años llamada Jane Dalton, y la diferencia de edad parece contribuir a una relación algo indulgente por parte de él. Antes de casarnos, no me molestaban las visitas frecuentes de Jane y asumía que se llevaban bien, pero después de casarnos comencé a notar cambios en su comportamiento. Jane a menudo llega sin avisar en cualquier momento y espera ser atendida sin traer ni un detalle de agradecimiento. Kevin, en lugar de abordar la situación, espera que yo acceda a sus demandas. Jane actúa como si yo fuera invisible, dirigiéndose solo a Kevin con un casual, hermano, aquí estoy otra vez. A pesar de no estar preparada para recibir a una invitada adicional, termino sirviendo la cena a Jane. Kevin, en lugar de entender, me reprocha en voz alta, insistiendo en que debería haber sido más considerada. A pesar de las disculpas verbales de Jane, es evidente que disfruta del trato preferencial de Kevin. Yo, quedándome con las sobras, me preparo mi propia comida mientras Kevin y Jane siguen charlando en el sofá, dejando la mesa del comedor sucia. Nunca reconocen a Martín ni a mí, tratándonos más como personal contratado que como familia. Una noche, cuando estaba a punto de darme un baño con Martín, Kevin interrumpió ruidosamente, indicándome que comprara un pastel para Jane. A pesar de que ya era tarde, Jane insistió en que lo quería de inmediato. Kevin me culpó por retrasarlo y, sintiéndome obligada, me dirigí a la pastelería con Martín. Al escuchar su conversación, descubrí que estaban criticándome por ser inconsiderada y cuestionando mi decisión de casarme con él. Mientras tanto, Martín, aunque no entendía las palabras, percibía la tensión en nuestra relación. Suponiendo que debía suprimir mis emociones, le pregunté sobre su pastel favorito, y él, alegremente, pidió uno con muchas frutas. Nuestro viaje a la pastelería estuvo lleno de conversaciones sobre pasteles, apartando momentáneamente las palabras de Kevin. Martín y yo llegamos justo antes de que cerraran, afortunadamente encontrando el pastel que Jane quería. Compramos 2 pasteles, incluido el de frutas que Martín había pedido. De vuelta en casa, serví los pasteles a Jane y Kevin. Luego preparé el pastel de Martín y fui al comedor. En el momento en que lo coloqué frente a Martín, Jane señaló y expresó su deseo de tener ese pastel. Antes de que pudiera reaccionar, Kevin movió el pastel que Martín había elegido frente a Jane, desatendiendo las protestas de Martín. Kevin justificó su acción alegando que él había comprado el pastel con su dinero y tenía derecho a elegir por Martín. No pude contener mis emociones por más tiempo y expresé mi descontento. Kevin, como respuesta, amenazó con el divorcio. Martín, que ya había dejado de llorar, me tomó de la mano con ansiedad, y después de pensar un momento, dijo, «Mamá, a mí también me gusta el pastel con fresas». «Sí, está realmente delicioso», mencionó mientras comía el pastel que Jane inicialmente había querido. Al ver que Martín estaba sufriendo demasiado, levanté su plato de pastel cuando vi a Jane alcanzarlo. Llevé a Martín a la siguiente habitación para que pudiera disfrutar de su pastel en paz. Kevin se disculpó con Jane, diciendo que lo sentía por ser tacaño. A pesar de querer responder, me contuve por el bien de Martín. Ver a Martín disfrutar de su pastel inocentemente fue una imagen conmovedora. Después de que terminó, decidimos darnos un baño tarde y dormir en la cama de Martín. A la mañana siguiente, descubrí que Jane ya se había ido. Mientras preparaba el desayuno, escuché a Martín llorando. Sorprendentemente, su alcancía, un regalo de mi padre, estaba rota y el dinero ahorrado había desaparecido. Martín, que siempre le decía buenas noches a su alcancía, se quedó destrozado. Cuando le pregunté a Kevin sobre lo ocurrido, mencionó con indiferencia que Jane necesitaba algo de dinero, por lo que había tomado el dinero de la alcancía. Sosteniendo a Martín, que lloraba y temblaba, sentí su dolor tan intensamente que lloré con él. Fue doloroso ver a Kevin darle más importancia y cuidado a su hermana que a nuestro hijo. Expresando mi enojo y tristeza, confronté a Kevin, rompiendo mi habitual silencio sobre los argumentos frente a Martín. Sin decir una palabra, Kevin fue al dormitorio y regresó con algo impactante en la mano, los papeles de divorcio. Descubrí los papeles de divorcio ocultos que Kevin había guardado en algún lugar que yo no conocía. En un arranque, me enfrentó, empujando los papeles hacia mí antes de salir de la casa dando un portazo. Martín, que nunca había llorado por los problemas con Kevin y Jane, parecía haber llegado a su límite, llorando desde la noche anterior.
no soportando ver a Martín tan herido. Sugerí que pasáramos el día juntos sin ir a la guardería, y él aceptó felizmente con un sí y una leve sonrisa. Pasamos el día jugando y disfrutando. Martín trajo un libro de imágenes de la estantería, se sentó en mi regazo y dijo, contento, la maestra de la guardería hoy era mamá, ¿verdad? Él parece un ángel. Su pequeño corazón parecía lleno de paciencia, y decidí hacer que el día fuera especial tomando un día libre del trabajo. A pesar de las posibles complicaciones en mi lugar de trabajo, fueron comprensivos y me dieron el día libre. Por la mañana fuimos al parque, jugamos al escondite y nos divertimos en el arenero y el resbaladero. Cuando regresamos a casa para almorzar, Martín parecía cansado. Normalmente dormía solo la siesta, pero hoy se quedó dormido en mi regazo como cuando era bebé. Aunque inicialmente pensé en hacer las tareas del hogar mientras él dormía, decidí que hoy era un día especial. En lugar de eso, me permití sanar observando su rostro tranquilo y su respiración suave. Sin embargo, mi momento de paz fue abruptamente interrumpido por un ruido en la entrada que indicaba que la puerta principal se había abierto. Como no era la hora habitual de llegada de Kevin, me sentí sospechosa y rápidamente me escondí en el closet del dormitorio, abrazando a Martín. Una voz resonó por la casa, y para mi sorpresa era Jane. Temblando de miedo, escuché cómo buscaba algo, mostrando frustración por no encontrarlo. Luego hizo una llamada telefónica mencionando a Kevin y hablando sobre la búsqueda fallida. Después de escuchar cómo cerraba la puerta y se iba, puse a Martín en su cama y reflexioné sobre los extraños acontecimientos. No podía comprender por qué Jane había entrado en la casa ni qué estaban buscando. De repente, Kevin me parecía un extraño, y sentí una mezcla de repulsión y miedo hacia él. Empacando rápidamente lo esencial para Martín y para mí, nos dirigimos a la estación y tomamos un tren hacia la casa de mis padres. Afortunadamente, su casa estaba cerca, a solo 2 estaciones. Aunque no les había avisado con antelación, mis padres percibieron algo en mi expresión y nos recibieron sin hacer preguntas. Compartí toda la situación con ellos, incluyendo mi temor de quedarme en nuestra casa debido a las acciones de Kevin y Jane. Cuando escuché la sugerencia de mi madre de que Jane podría estar buscando mis pertenencias, posiblemente tarjetas de dinero, recordé mi experiencia pasada como CEO exitosa en la industria de productos hechos a mano. Había confiado la empresa a unos amigos cuando decidí priorizar la crianza de mi hijo después de casarme. Aunque seguía trabajando a medio tiempo y me mantenía en contacto con la empresa desde casa, Kevin no sabía que yo seguía siendo la CEO. Descubrí los papeles de divorcio ocultos que Kevin había guardado, sospechando que pensaba que yo tenía una cantidad considerable de ahorros. Aunque le mencioné que seguía recibiendo algo de ayuda de la empresa, deliberadamente mantuve en privado los detalles sobre ser la CEO y mis ahorros. Este secreto surgió al darme cuenta, desde el principio de nuestro matrimonio, que Kevin tenía dificultades para administrar el dinero y tendía a gastar todo lo que ganaba. Kevin, al principio, solo me daba 2,000 pesos al mes para los gastos de comida e incluso sugirió que dejara mi trabajo para ser ama de casa a tiempo completo. Sin embargo, con la presión financiera de criar a Martín y solo 200 pesos para comida, nunca acepté ser ama de casa a tiempo completo. Eventualmente, me permitió trabajar a medio tiempo y, para asegurar que no considerara el divorcio, me hizo firmar una renuncia de bienes con un abogado. Desde el nacimiento de Martín, utilicé mis ahorros para los gastos de la guardería y la ropa, ya que solo recibía 200 pesos para comida. Nunca le pedí a Kevin fondos adicionales más allá del presupuesto para comida, lo que lo llevó a creer que yo tenía ahorros. Dada la aparente necesidad de dinero de Jane y la percepción de Kevin sobre mi situación financiera, podrían estar buscando mis tarjetas de dinero. Tengo una cuenta de ahorro separada dedicada a Martín, con una parte de mi salario depositada directamente allí cada mes. A pesar de su búsqueda, no encontrarán las tarjetas, ya que siempre llevo mis pertenencias valiosas conmigo. Sin embargo, aún queda un problema inquietante. Jane podría estar entrando a nuestra casa incluso cuando no estamos allí, y Kevin podría estar permitiéndolo. Siguiendo el consejo de mi padre, decidí guardar mis pertenencias valiosas, incluidas las tarjetas de dinero, en la caja fuerte de mis padres mientras reflexionaba sobre su necesidad de dinero. Martín se acercó a mi padre llorando por su alcancía rota y la promesa rota de ahorrar. Mi padre, enojado por la historia de Martín, juró llamar a Kevin. Mi madre sugirió averiguar su propósito de manera calmada, ya que la mención de divorcio por parte de Kevin podría echarnos la culpa, haciendo que el divorcio fuera más favorable para él. Para averiguar su propósito, decidí grabar su conversación, consultando a un abogado que era amigo de mi padre. Al regresar a casa, comencé a preparar la cena, manteniendo mi teléfono boca abajo para grabar en secreto.
Kevin llegó a casa y me sorprendió preguntándome inmediatamente sobre mis tarjetas de dinero. Cuando lo cuestioné, me dio respuestas vagas intentando engañarme. Cuando me quedé en silencio, Kevin se agitó y exigió todo mi dinero de medio tiempo para su hermana. Me negué y le expliqué que era para los ahorros de Martín. En respuesta, empujó con enojo los papeles de divorcio hacia mí, declarando que yo vivía de su dinero y que no necesitaba ahorrar para Martín. Incluso dijo palabras implicando que valoraba más a Jane que a nuestro hijo. Al escuchar esto, dejé de preparar la comida, metí los papeles de divorcio en mi bolsa, tomé la mano de Martín y me dirigí hacia la puerta. Kevin, en voz alta, declaró su intención seria de divorciarse, indicándome que nunca volviera. Respondí diciendo que no volvería a una casa donde un extraño pudiera entrar y salir libremente. Después de salir, recibí numerosos mensajes y llamadas de Kevin que ignoré, apagando mi teléfono. Busqué refugio en casa de mis padres, compartiendo la grabación y los papeles de divorcio con ellos. Aunque confesé no sentir amor ni afecto por Kevin, expresé mi preocupación por Martín. Mis padres me aconsejaron hacer lo que considerara correcto, reconociendo el posible impacto emocional que el divorcio podría tener en Martín. Mientras luchaba con la decisión de divorciarme de Kevin, Martín expresó hambre. Mi madre, al ver mi angustia, amablemente preparó hamburguesas, su platillo favorito. Abrazada por las emociones, las lágrimas me invadieron mientras mi madre le decía a Martín con una cálida sonrisa que había preparado las hamburguesas para que él y yo pudiéramos visitarlas cuando quisiéramos. Martín, al probarlas, exclamó con alegría, alabando las hamburguesas de la abuela y diciendo que quería comerlas todos los días. Respondí diciendo que era porque la hamburguesa contenía el amor que le tengo, y en un gesto conmovedor, Martín dio un gran mordisco y me ofreció el bocado. Conmovida por la bondad de Martín, no pude evitar las lágrimas, que no pude detener aunque lo intentara. Mi padre, al notar la preocupación de Martín, le aseguró que mis lágrimas eran de felicidad, no de tristeza. Al escuchar esto, Martín, en un momento de comprensión, me abrazó, y los ojos de mi padre se pusieron rojos al darse cuenta de la bendición de estar con la familia. Le comenté a Martín que la familia es preciosa, y sorprendido, preguntó si papá había dicho que solo Jane era familia. Mi padre, con ternura, lo confirmó, pero luego le preguntó a Martín si quería vivir con ellos como familia, a lo que Martín, con una risa, aceptó felizmente, haciendo sonreír a todos. A pesar de estar contemplando el divorcio, la comida fue tan agradable que finalmente decidí separarme de Kevin. Planeé informar a Martín sobre ello, y aunque discutirlo me pesaba en el corazón, Martín parecía entender la situación felizmente. Expresó el deseo de vivir como una familia, abrazando al perro y llamándolo su hermano menor, a pesar de que el perro era mayor. Las preparaciones para el divorcio comenzaron, empezando con contactar a un abogado que era amigo de mi padre. Al día siguiente formalizamos el contrato, y mi padre y Martín compartieron risas reconfortantes mientras yo me acostaba recordando mi niñez. Al día siguiente, al revisar mi teléfono, encontré más de 200 llamadas y mensajes de Kevin, lo que mostraba su inestabilidad emocional. Exhausta, apagué mi teléfono y, con la ayuda del abogado, le explicamos la situación a mis padres. Jane había acumulado una gran deuda por su adicción al casino y las compras, y Kevin actuó como su garante, planeando usar mis ahorros. El abogado confirmó que los papeles de divorcio ya se habían presentado, y Kevin lloró al darse cuenta de que ya se había finalizado. A pesar de esperar desacuerdos sobre la manutención infantil, firmó un compromiso de pagar 340 pesos a Martín cada mes. En una llamada posterior de Kevin, su tono ya no era agresivo y admitió calmadamente la manipulación financiera, explicando sus complejos sentimientos hacia Jane. Yo afirmé firmemente mi decisión de no reconsiderarlo, y escuché sus sollozos lejanos antes de que me deseara felicidad y colgara, manteniéndome fuerte hasta el final. Discutí los planes futuros con mis padres y decidí quedarme con ellos hasta que Martín crezca. Retomé mi rol como presidenta de la empresa y, más tarde, supe que Kevin y Jane le habían informado a sus padres sobre el divorcio y las deudas, lo que resultó en su desheredación. Hoy encuentro la felicidad estando con mi familia.